Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a tratar el tratamiento o la técnica laparoscópica totalmente extraperitoneal para reparación de hernias. Mi nombre es Luis Iberico Torres, correspondiente a el curso de Medicina Quirúrgica 1. Básicamente se habla de esta técnica como una de las mejores para la reparación de hernias, porque, como su nombre lo indica, no se ingresa o no se transgrede la cavidad del peritoneo. Y de esa manera se evita como principal ventaja el riesgo de injuria de vísceras. En cuanto a los materiales para esta técnica, necesitamos, digamos, 4 trocar en general, pero básicamente son 3 y voy a señalarlos. Uno básico, el primero, que se coloca infraumbilicalmente de 10 milímetros, dos más de 5 milímetros y se puede señalar otro tercero de 5 milímetros en el caso de que haya hernias bilaterales o hernias inguinales izquierdas. Una óptica de 0 a 30 grados, 2 pinzas atraumáticas, un par de tijeras de coagulación monopolar, un sistema de aspiración lavado, una cámara y un monitor, de preferencia que sea de alta definición, una fuente de luz fría, un insuflador de alto flujo. Además de ello debe disponerse de portaagujas, una pinza de coagulación bipolar, una grapadora de 5 milímetros, preferentemente con grapas resorbibles. Que esto ha generado pues controversia si es que del término atención o sin tensión de la técnica como tal, ¿no? Y también pues en el tema de costos, en cuanto por ejemplo si las grapadoras con grapas reabsorbibles son más costosas y puedes utilizar una sutura, si bien es cierto es mucho más barato, pero se hace de una manera un poco más complicada, digamos así. Y esto mucho tiene que ver tanto las ventajas o desventajas de esta técnica en cuanto básicamente al tipo de paciente y a la experiencia que tenga el cirujano para realizar esta técnica. Muy bien, tenemos un paciente en sala de operaciones en decúbito dorsal. Lo que vamos a representar es la reparación de una hernia inguinal del lado derecho. Entonces, si es del lado derecho, el cirujano debe ubicarse hacia el lado izquierdo, manipulando estos dos trocars. Y hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, el mismo lado de la hernia, está el ayudante. Entonces, esta es la ubicación de los trocar que mencionamos. Mencionamos un primer trocar, el principal, de 10 milímetros de ubicación infraumbilical, un segundo trocar de 5 milímetros que se ubica hacia 5 centímetros de la línea media y hacia 2 centímetros de la línea o de la rama iliopúbica, y una tercera que está a unos 5 centímetros de la cresta ilíaca. Entonces, estos de aquí son los básicos que tenemos que señalar, y hablamos de un cuarto trocar de 5 milímetros que también se utiliza, pero para hernias inguinales izquierdas o ya bien sea bilaterales. Esta primer trocar es básicamente para la ubicación y la exposición del espacio de Retzius, y estos dos, tanto el segundo como el tercero, es para la ubicación y acceso hacia el espacio de Bowdus. Entonces, la primera etapa de la cirugía es la ubicación de los trocar. Entonces, hablamos de un primer trocar ubicado infraumbilicalmente a un centímetro y medio, 2 centímetros, hasta la aponerosis anterior del músculo recto anterior, hacer una incisión allí y separar las fibras hasta llegar hasta la aponeurosis posterior. Y entre esa aponeurosis y el peritoneo, introducir el trocar con el balón para poder lograr la exposición del espacio de Retzius, ¿no? Y para ello se logra pues la insuflación del CO2 a 12 milímetros de mercurio de presión en el espacio preperitoneal, ¿no? Y luego de ello, que se retira, se retira el balón, se hace la insuflación, se coloca la línea óptica para pues observar
cuál va a ser las zonas o con mucho cuidado para realizar, y también pues las pinzas atraumáticas para poder hacer la disección de la zona. Aquí lo tenemos. Ya está insuflado el CO2, tenemos la exposición del espacio de Retzius, entonces con estas tijeras atraumáticas lo que se realiza es la disección del espacio para la ubicación de las zonas herniarias. Y básicamente la idea es que la disección hacerlo lo más cerca del peritoneo y más lejos de la pared para poder evitar daños en cuanto a vasos y nervios que por allí pasan. Entonces esta etapa de disección es muy importante. Entonces ya nos ubicamos en el espacio de Retzius, ya tenemos ubicadas las zonas de posibles hernias, ¿correcto? Y comenzamos la disección. Básicamente es pues separar o visualizar o separar los vasos epigástricos y se habla de zonas de una disección más recomendada o menos recomendada. Y esto básicamente es básicamente por la experiencia o pericia que tenga el cirujano para realizar la disección en esta zona, ¿no? Y esto se va a dar pues ya sea desde el acceso del trocar 2 hacia el espacio de Bogros o desde el trocar 3, desde el trocar 3 que estaba pues cerca a la cresta ilíaca. Entonces, este cirujano ya tiene pues en una pinza en la mano izquierda, que utiliza el trocar 2, y unas tijeras en el lado derecho para el trocar 3 para poder hacer la disección de las estructuras. ¿Y qué estructuras? Básicamente los vasos epigástricos, el condón espermático, básicamente pues la exposición de la hernia, ¿no? Y lo que se logra es que con uno de ellos se hace la tracción de la fascia transversalis, se rechaza para visualizar bien la cavidad de la hernia, el tamaño y su diámetro. Y con la otra se hace pues el retiro de todo el contenido herniario, ¿no es cierto?, para poder colocar la prótesis. Entonces básicamente es esto. Los puntos claves es verificación cuidadosa de los sitios herniarios, que ya lo vimos, que puede ser directa, en este caso es medial, puede ser indirecta o crural, disección menos traumática posible del, del, de la hernia lateral, y el truco está en lo que es la parietalización del cordón espermático, reducción del lipoma herniario, que básicamente se ve siempre en las hernias laterales. Exposición indispensable del triángulo funesto, que es esta zona de aquí, que es indicador de una buena disección. La exposición del músculo psoas. El despegamiento suficiente de todas las direcciones para poder colocar una prótesis de gran tamaño. Entonces la prótesis básicamente tiene que tener márgenes amplios de gran tamaño para cubrir toda la zona de los sitios herniarios. Se habla de una medida de 12 por 16 centímetros y de material de poliéster. Se sujeta con una pinza y se introduce por el trocar 1, que es de 10 milímetros, después de retirar la óptica, y se empuja en dirección hacia la sínfisis y se libera en el espacio de Retzius. En esta imagen vamos a observar la técnica. En el cruce, lo que se llama el cruce de instrumentos. Una de ellas toma el borde medial y el otro va haciendo el estiraje o la expansión de toda la prótesis hacia todo, cubriendo toda la zona de sitios herniarios. ¿Cuál es la idea con esto? Que se cubra toda esa zona. Que se cubra toda esa zona. Entonces, y ahí pues cabe también la controversia si es que se debe usar grapas o puntos para fijarlas. Y eso pues ya es tema de controversia, pero esa es la idea, que toda la prótesis, toda la malla cubra todos los posibles sitios herniarios. Entonces, hay que ser muy exigente con respecto a la colocación de la prótesis. El borde interno de la prótesis debe alcanzar o sobrepasar la línea media. Esta es la sínfisis del pubis, alcanza la línea media. El borde inferior debe parietalizarse, fijarse hacia la pared del abdomen, ¿no?
Y ahí está la controversia si usar las grapas o usar puntos. Y de forma general la prótesis debe quedar centrada de tal modo que todos los orificios herniarios estén lo bastante cubiertos para no dejar ninguna posibilidad de recidiva. Y esta es una de las ventajas de baja tasa de recidiva en cuanto a la técnica extraperitoneal. Y esto implica una exploración sistemática de los 3 sitios y la reducción de todas las hernias observadas. Para terminar la intervención, se hace una exsuflación del gas extraperitoneal, hay que sacarlo todo, el CO2 que ya se insufló en un momento, mantener la prótesis en su sitio con pinzas atraumáticas para que no se desplace ni se repliegue. El drenaje carece de utilidad, pero sí se puede utilizar en algunos casos cuando el paciente cuyo estado cardiocirculatorio justifica una anticoagulación eficaz. Si la disección ha sido normalmente hemorrágica y si hay pues en las formas bilaterales o recidivas o que este paciente probablemente ya está siendo intervenido por segunda vez o por más de una vez. Los orificios cutáneos de los trocars se cierran, el orificio poneurótico de 10 milímetros puede cerrarse con la técnica abierta, que es la que hemos mencionado en el inicio, pero no es obligatorio en la técnica de entrada directa, que es ya no con el balón, sino directamente el trocar llega hacia el espacio de Retzius. Y de allí se hace la disección del espacio para la exposición de la hernia inguinal. Bien, esta es la bibliografía consultada. Eso sería lo más básico que puedo presentarles. El tema es bastante amplio. Le agradezco su atención. Muy buenas noches.